¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, listo, ya Ok, se inició la perfecto. grabación. Perfecto. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a este espacio de conferencia para la unidad número 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Les recuerdo que este espacio está diseñado para ustedes, dirigido específicamente a los estudiantes de la zona Caribe. Y bueno, en la webconferencia de hoy vamos a abordar todas las temáticas relacionadas con la unidad número 2, cuantificadores y proposiciones categóricas. Los docentes que vamos a estar a cargo de esta webconferencia es mi persona, Marlon Andrés Pineda Mendoza, Vanessa Linares y Mari Arzuaga. ¿Listo? Hoy es 17 de marzo de 2022. Entonces tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio y esperamos que pueda ser de mucha ayuda para que ustedes puedan abordar con éxito la tarea número 2 de este curso. Bueno, la tarea número dos inició o tiene una fecha de apertura el 14 de Profe marzo. Marlon, disculpe que lo interrumpa, es que tengo 3 estudiantes que me están indicando en el chat que no se escuchan. Por favor, confirmen si todos estaban escuchando al profesor Marlon. ¿Me confirman, por favor? Pero yo lo escucho, que sí, que sí. Los que no escuchan al profesor, creo que deben revisar su audio, Sí, por porque favor. pues yo también lo escucho perfectamente. Entonces, aquí la mayoría dice que sí lo escuchan. Los que no lo están escuchando, recuerden que a mano izquierda, perdón, en la barra inferior, a mano izquierda dice activar audio. Entonces deben seleccionar entrar audio por computador para que puedan escuchar al profesor. ¿Listo? Exacto. ¿Continuamos? Listo, profesía adelante. Perfecto. Bueno, entonces les decía, muchachos, que la tarea número 2, relacionada con la unidad número 2, tiene una fecha de apertura del marzo 14. El lunes pasado ya iniciamos esta actividad. Recuerden que tienen 3 semanas para abordarla. Y porque su fecha de cierre es el día 3 de abril, domingo 3 de abril. Entonces, hay algunos estudiantes que me han estado preguntando, profe, ¿qué se sube al foro? Al foro se suben los avances de cada uno de los ejercicios que usted vaya realizando. La idea es que usted haga por lo menos un ejercicio por semana. Bueno, hay una semana que le va a tocar hacer 2, porque son 4 ejercicios y 3 semanas. Pero la idea es que usted vaya, una vez tenga los ejercicios, vaya montándolos al foro para que puedas recibir retroalimentación por parte de su tutor. Entonces, le recordamos que tenemos 3 semanas para el desarrollo de esta actividad y ya estamos, ya han corrido algunos días de esta primera semana para el desarrollo de esta actividad. Bueno, entonces es importante que usted pueda escoger la letra que va a seleccionar para esta tarea. Las temáticas de hoy que vamos a tratar en esta conferencia de hoy son las siguientes. Vamos a tratar cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Vamos a tratar las proposiciones categóricas, las simbologías diagrama para proposiciones categóricas. Vamos también a tratar proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Y vamos a tratar un tema llamado razonamiento deductivo e inductivo. Estas son las temáticas que vamos a abordar en esta unidad número 2 y vamos a desarrollar y a poner en práctica en la tarea número 2. Entonces, más adelante, vamos con la primera temática. Definición de cuantificadores. ¿Listo? ¿Qué es un cuantificador? Vamos entonces a mirar este primer concepto de esta unidad número 2, que es cuantificadores. Entonces vamos a ver la definición de un cuantificador. Básicamente, un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar, ¿cierto? O determinar la cantidad de una proposición. ¿Listo? Esa es la idea del cuantificador, determinar la cantidad de una proposición. Un cuantificador, normalmente las expresiones que usamos para representar un cuantificador son las que vemos aquí. Así que muchas de las expresiones que usamos nosotros, usamos estas palabras. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o alguno. Casi siempre usamos esas palabras. Esas palabras son denominadas
como cuantificadores. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. En este caso, pues el cuantificador sería todos. Listo. ¿Qué hace el cuantificador? Determina la cantidad en una proposición. Básicamente. Otro ejemplo, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Cuál será el cuantificador aquí? Algunos. Recuerden. Determina la cantidad en una proposición y puede ser todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Existe por lo menos uno y alguno. Listo, sigamos adelante. Existen dos tipos de proposiciones. Existen las proposiciones universales. Las proposiciones universales cuando usted dice todo, para todos, para cada, para cualquiera, ¿cierto? Son las palabras más usadas en un cuantificador universal. Pero en realidad la que vamos a usar en esta tarea es todos. ¿Listo? O ninguno en el caso de que sea negado, porque existe la universal afirmativa y la universal negativa, o la negación de eso. Entonces, ninguno sería la universal negativa. Existe también un tipo de cuantificador llamado existencial. ¿Listo? Ese usará la palabra algunos. Existe por lo menos uno. Existe alguno. La palabra alguno. Y también existe su negación. Y usted también va a usar su negación que dice no existe alguno. Listo. Vamos a profundizar un poco más en los tipos de cuantificadores. ¿Cómo profundizar un poco más en los tipos de cuantificadores? Vamos a estudiar uno a uno detenidamente. El cuantificador universal dice así: es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Profe, ¿cómo así? Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo. Dice, todas las frutas son dulces. Entonces, ¿cuál es el universo del discurso? Las frutas son dulces, ¿cierto? Entonces dice que es una proposición verdadera para todo. Entonces, todas las frutas son dulces, sería universal afirmativo. Pero si queremos decir, si queremos usar el cuantificador universal negativo, o sea, negándolo, pues tenemos que decir, tendríamos que utilizar la palabra ninguno. Entonces sería ninguna fruta es dulce. Ahí está el ejemplo claro del cuantificador universal afirmativo, el cuantificador universal negativo. ¿Listo? Bueno, la simbología de ambas es la que hemos descrita ahí. Listo. ¿Cómo se simboliza un cuantificador universal afirmativo? De esta forma como ustedes la ven aquí. ¿Listo? Vamos a decirlo coloquialmente, una A al revés, ¿cierto? Con una X. Eso significa, es decir, para todo X se cumple que P de X. Se cumple la condición. Y el universal negativo se simboliza así, como la proposición, como cuando negamos una proposición, ¿cierto? Cuando usábamos la negación, el conectivo lógico negación, y se lee así, es decir, para todo X no se cumple P de X, o la condición, básicamente. Listo, ese es el cuantificador universal. Recuerda que puedes verlo o puedes encontrarlo de dos maneras. Afirmativo, usando la palabra todos, o negativo, usando la palabra ninguno. Listo, se representa o se simboliza de esta forma, como la vemos aquí. Listo, con una A al revés. Básicamente. Vamos entonces a mirar el ejemplo que vimos arriba, aquí con su lenguaje natural y su lenguaje simbólico, por decirlo de alguna forma. Entonces dice, todas las frutas son dulces, ese es un universal afirmativo, ese es el cuantificador. Se representa así, A igual que AX, que pertenece al conjunto universal, que es P de X. ¿Cómo se lee eso? Es decir, para todo X se cumple que P de X. Para el ejemplo específico, podemos decir que todas las frutas X, tal que X son dulces. Así es como se lee eso. Listo. Ninguna fruta es dulce, el universal negativo. Se representa de esa forma y se lee de la siguiente manera. Todas las frutas X, cierto que es la variable, tal que X no es dulce.
básicamente. Vamos entonces a ver el cuantificador existencial o particular. Ojo, puedo llamarlo de dos formas, existencial o particular, ¿cierto? Pero es el mismo cuantificador. Es la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Entonces recuerde que el cuantificador existencial o particular utilizará la palabra algunos. Algunos. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Para el negativo sería, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Ese sería el existencial negativo. La forma de simbolizar el cuantificador existencial es como ven ahí, una E también al revés, mirando hacia el otro ladito, y se lee de la siguiente manera. Es decir, hay al menos un X en el que se cumple P de X, o la condición, o lo que se está diciendo en esa expresión, ¿cierto? Y el cuantificador existencial negativo se representa de la misma manera exactamente, solamente agregándole la negación, como ustedes ven aquí. Y se lee de la siguiente manera. Hay al menos un X en el que no se cumple P de X, en el que no se cumple lo que se está diciendo ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a ser un poco más específicos en los ejemplos. Ahí vamos a ver qué tipo de cuantificadores, vamos a ver su simbología y cómo lo podemos leer. Entonces, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601, listo, se representa tal cual como ustedes lo ven aquí. Profe, ¿cómo se representa un existencial afirmativo? Así, tal cual. No tienen que inventarlo. Ya esto es la convención matemática y así es como se representa. Listo. Entonces, se lee de la siguiente manera. Existe algún estudiante X, tal que ese X o ese estudiante matriculó en el periodo 1601. Listo. Ok. Bueno, y en el existencial negativo sería, existe algún estudiante X tal que ese estudiante no matriculó en el periodo 1601. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces, muchachos. Tipos de cuantificadores, aquí simplemente voy a recordar un poco lo que vimos ahí arribita. Se utilizan cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto con el cual se relacionan son verdaderos o se denota como con el símbolo al revés con la X y se lee para todo X o para cada X o para todos los X o para ningún X. Listo, ese es el cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Y este es el cuantificador existencial afirmativo, se simboliza con una RB y se le existe por lo menos uno. Indica que al menos un elemento de un conjunto cumple con lo que se pide. Las proposiciones categóricas quedaría así. Se le existe por lo menos un X tal que ese X pertenece o cumple con P de X. ¿Listo? Bueno, existe también esta particularidad. Puede existir un cuantificador existencial único. ¿Listo? Puede existir casos donde el cuantificador existencial puede hacer referencia a uno y tan solo un elemento del conjunto. Se representa con el símbolo al revés, pero con ese signo de admiración que ustedes ven ahí, para una función proposicional. La proposición se escribirá así. Admiración X, dos puntos, P de X. Y se lee así. Existe un único valor de X tal que P de X es verdadero para ese valor de X. ¿Listo? Vamos adelante, muchachos. Vamos a mirar entonces. A ver, vamos a mirar un ejemplo aquí bien chévere. Miremos estas expresiones. Dice, todo elefante tiene 4 patas y ningún rinoceronte vuela por los aires. Entonces te piden definir la simbología del argumento. ¿Cómo quedaría la simbología de la primera expresión? Todo elefante tiene 4 patas. Todo elefante sería X, tal que X tiene 4 patas. Simplemente sería al revés con la X, 4 patas sería X. Eso es todo lo que tenemos para representar simbólicamente esa expresión.
Ahora sí, representemos simbólicamente la segunda expresión. Ningún rinoceronte vuela por los aires. Entonces, el cuantificador ya sabemos que es ninguno. Todo rinoceronte X, tal que X, no vuela por los aires. A X significa anegado. Aquí me faltó colocar la negación y está. Aquí sería, vamos a corregirlo en Aquí sería colocar el símbolo negación o un menos. ¿Listo? Y así se simboliza esa expresión. Ambos son cuantificadores universales, pero uno es un cuantificador universal afirmativo y el otro es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo, a ver. Ejemplo del ejercicio 1 o ejemplo 1, vamos a ver. Vamos a ver, con cuál cuantificador, poniéndole lógica a esta expresión, podríamos completar esta frase. Números enteros son pares. A ver, ¿cuál cuantificador podría usar yo para completar este ejemplo y que tenga lógica? A ver, ¿quién me puede decir en el chat? Vamos a ver. ¿Algunos números enteros son pares? Algunos. Sí, está bien. Ojo, o todos los números enteros son pares. A ver, ¿cuál de los dos podría usar para darle lógica al asunto? A ver, dígame. Podríamos usar todos los números enteros son pares. Listo, ok. O podríamos usar algunos de los números enteros son pares. A ver, ¿cuál de los dos? Vamos entonces a recordar básicamente que son los números enteros, ¿cierto? Un número entero básicamente es un número positivo, ¿cierto? Es un número que sea positivo, que en la recta numérica esté del 1 hacia adelante, ¿cierto? Eso es un número entero. Un número entero eh, puede ser par o puede ser impar, ¿cierto? Entonces, ahí en realidad el cuantificador, para que tenga lógica, sería algunos enteros son pares, ¿cierto? Entonces el cuantificador ahí sería que algunos. ¿Y qué tipo de cuantificador sería? Existencial, ¿cierto? Existencial afirmativo. Entonces en la segunda frase, mira, los gallos cantan. A ver, ¿cuál podríamos usar allí? Exactamente, todos los gallos cantan. ¿Y qué tipo de proposición sería? A ver, eso, universal afirmativa. Excelente. Quiere decir que hemos aprendido muy bien esta temática de cuantificador, ¿cierto? Bueno, miren el ejemplo 2. Todos los estudiantes son dedicados. Ojo, todos los estudiantes son dedicados. ¿Qué tipo de cuantificador es ese? ¿Qué tipo de cuantificador es para el ejemplo 2? ¿Quién me puede decir? Muy bien. ¿Universal qué? ¿Universal qué? Eso, muy bien. Universal afirmativo. Excelente, muchachos. Quiere decir que capturamos muy bien la idea del tipo de cuantificador. Listo. Aquí, pues simplemente recordándoles cómo se simboliza
los tipos de cuantificador. Listo. Este es el cuantificador universal, este es el existencial. Recuerde, para negarlo simplemente colocarle la negación aquí delante. Este sería el cuantificador existencial único. De esta es la forma en la que se lee. Estas algunos ejemplos de la expresión y así como puedo simbolizar. Listo, eso sería como un resumen de toda esta temática de cuantificadores. ¿Listo? Vamos a dar unos últimos ejemplos para que nos quede perfectamente claro esta temática de cuantificadores. Entonces, un cuantificador universal afirmativo. Todas las plantas son verdes. ¿Cuál será el cuantificador ahí? Todas. ¿Cómo se simboliza? Con nada al revés. ¿Cierto? Para un cuantificador universal afirmativo. Para uno negativo sería la negación. Sería ningún estudiante reprobó la materia. ¿Cuál sería el cuantificador? Ninguno. Sería un existencial, o perdón, sería un universal negativo. Y simplemente usa la negación. Se simboliza de la misma manera, pero usando simplemente el símbolo negación. Listo. Algunos hombres son sabios. Es un cuantificador existencial afirmativo y se simboliza con la letra E al revés o mirando hacia el otro lado. ¿Cierto? Un cuantificador existencial negativo, un ejemplo sería: algunas aves no pueden volar, y se representa de la misma manera solamente usando la negación o el símbolo negación. Hay un único equipo ganador, o sea, sería un cuantificador existencial único y se representa con la letra mirando hacia el otro lado y con el signo de admiración. Listo, este sería como el resumen de esta temática. Ahí pues simplemente algunos ejemplos. Todos los estudiantes son responsables y no es cierto que algunos estudiantes no sean responsables. ¿Cómo se simboliza? La primera expresión se simboliza como lo vemos aquí y la segunda como lo vemos acá. Este sería un universal afirmativo y este sería un existencial negativo, ¿cierto? Todos los estudiantes no son perezosos. Este sería un existencial negativo, un universal negativo, y no existe algún estudiante que sea perezoso. Este sería ¿qué? Un existencial negativo, ¿cierto? Básicamente, eso es cuantificadores. Bueno, muchachos, antes de seguir adelante, me gustaría que pudieran confirmarme en el chat si todo está claro en cuanto a los cuantificadores y tipos de cuantificadores. Ok. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda, inquietud? Hay una duda ahí, profesora. Ahí dice una duda ahí. Vamos a ver. Una duda en cuanto a la simbología. Dígame, ¿cuál es la duda que se tiene con respecto a la simbología? ¿Cuál es la duda, estudiante Anderson? Cuéntame. No se coloca. No, esta clase es de pensamiento. Listo, ok. Bueno. Profe, dale permisos a Anderson para que pueda hablar, para resolver su duda, antes de seguir en la temática que viene. Bueno, no sé si eso sea posible en realidad, pero vamos a trata de escribir la duda. ¿Cuál es la duda específica en la simbología? La forma de simbolizar el universal es con la A al revés y con la X al ladito. Listo. PDX es una forma de decir la expresión a la que nos estamos refiriendo. Recuerde que el A al revés con la X y la E mirando hacia el otro lado representan el cuantificador, ¿cierto? Recuerden que ambos cuantificadores pueden ser afirmativos o negativos, ¿verdad?
Entonces, P de X simplemente va a representar el resto de la frase o el resto de la expresión, ¿cierto? Existencial positiva y existencial negativa, sencillo, Anderson. Se representa de la misma manera. Mira, voy a buscarte la diapositiva. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a buscarte la diapositiva con la que yo inicié. Tu duda es con la existencial. Vamos a ver. Un cuantificador existencial. Los cuales se simbolizan de la siguiente manera. Mira, se simboliza exactamente igual. Lo único que tienes que tener en cuenta es que para el afirmativo va sin negación y para el negativo tiene el símbolo de la negación. Recuerde que este símbolo de negación puede ser puede ser un menos también. Listo. Pero se representa de la misma manera. Si tú encuentras que tu expresión es una existencial afirmativa, simplemente colócalo así tal cual como lo ves aquí. Así tal cual y está bien. Si tú encuentras que tu expresión es una existencial negativa, colócala tal cual como la ves aquí. Así como lo está presentando esta diapositiva. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. ¿Listo? ¿Está clara la duda, Anderson? Para atender la pregunta de Arnalds. Ah, bueno, eso es cuando ese es otra variante, Anderson. Ese es el existencial único. El existencial único. Esa es otra variante que la mencioné. ¿Listo? Existencial único. Se lo mencioné por aquí. Está por aquí, míralo, ya te lo voy a mostrar. Ese es el existencial único. Es un caso particular de un cuantificador existencial único. ¿Listo? Eso. ¿Quedó claro ahí, Anderson? Lo del signo de admiración hacia abajo es para un tipo de cuantificadores que se llama existencial único. Perfecto. Ok, vamos adelante con la pregunta de Arnalds. En un ejercicio, si nos dan dos argumentos, el cuantificador de los dos argumentos puede ser el mismo. Cada argumento va a tener su cuantificador. Pues sí, puede ser el mismo o puede ser diferente. Eso dependiendo. Tú eres la que tienes que saber identificar, ya sabiendo los tipos de cuantificadores que hay, cuál cuantificador te está dando el argumento. ¿Listo? Sí, ya te la recuerdo, Wendy, dame un segundo. ¿Está clara la duda para análisis? Ok, perfecto. Vamos a recordarle entonces las frases que cuantifican a Wendy. Están aquí, al principio de la presentación. Las frases más comunes para cuantificar son estas que vemos aquí. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, alguno. ¿Listo? Si tienes la posibilidad de tomar una captura de pantalla para estas frases y así resolvemos tu pregunta. ¿Listo? Ok, muchachos. Seguimos adelante entonces. Vamos a revisar aquí en el chat. ¿Listo? ¿Duda resuelta? Wendy. Sí, claro, para un existencial. Existe por lo menos uno, es un existencial. Exactamente. Existe por lo menos uno, recuerda que es el existencial afirmativo. Ok, perfecto. ¿Más preguntas o seguimos adelante? ¿Me confirman que ya todo esté claro? O si hay otra pregunta, pues la atendemos antes de seguir avanzando. Sí, obvio, sí se va a enviar. Siempre, como siempre se envía en la web. Listo, vamos adelante entonces. Adelante, muchachos. Aquí vimos este ejemplo. Aquí vimos ya también este ejemplo. Aquí vimos también este otro ejemplo. Vamos entonces a practicar con lo que me solicita
el ejercicio número 1, ¿cierto? El ejercicio número 1. Listo. Ok, perfecto. Vamos entonces a mirar el ejemplo. En la guía que usted ya tiene, que ya está habilitado la tarea, vamos a revisar entonces un ejemplo de lo que nos piden en la guía, ¿cierto? Vamos adelante. Entonces, en la guía nos van a dar un argumento sin completar para que nosotros podamos completarlo con los... Profe, y para cada... No, para universal positivo siempre es todos. Todos. ¿Listo? Para universal afirmativo siempre es todo. Todos, exactamente. Perfecto. Ok, vamos adelante entonces. Ustedes en el ejercicio les van a dar un argumento sin completar. Y le van a pedir estas tres cosas que vemos ahí. Le van a pedir, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Ojo. Defina la simbología del argumento y identifique si corresponde a cuál cuantificador. Si a un cuantificador universal afirmativo o a uno negativo, o a un existencial afirmativo o a un existencial negativo o a un existencial único. Listo. Eso es lo que ustedes le van a pedir. Entonces, miremos esta frase. Miremos esta frase. A ver, ¿cómo completaría esa frase para que sea verdad? A ver. Vamos a mirar aquí en el chat. Exactamente. Recordemos que un ángulo recto va a medir 90 grados. Entonces, para completar esa frase simplemente basta con que yo coloque aquí todo ángulo recto mide 90 grados. Allí ya hice el primer ítem, completar la frase. Ahora me dicen, defina la simbología. ¿Cuál es la simbología de este? A ver, si es un cuantificador universal afirmativo, ¿cuál es la simbología? Al revés, x, 2 puntos p de x. Eso es todo. Listo. Y el mismo te dicen, defina qué tipo de cuantificadores. Entonces, ¿un cuantificador qué? ¿Es un cuantificador qué? Universal afirmativo. Eso es todo. Listo. Vamos a repetir, sin problema. Ok. Te van a dar una frase sin completar y te piden que la completes de tal manera que esa frase sea afirmativa o sea verdadera. Si yo colocara en esta frase algún ángulo recto mide 90 grados o algunos ángulos rectos, no sería cierto, porque todos los ángulos rectos tienen 90 grados. ¿Cierto? Entonces yo tengo que buscar las frases de tal forma de que sea verdadera. Por esa razón coloco todo ángulo recto mide 90 grados, porque todo, para que un ángulo sea recto, debe medir 90 grados. Ahí ya hice mi primer ítem, que es completar el argumento de tal forma que sea verdadero. ¿Cierto? Luego me dicen, definir la simbología del argumento. Listo. Como esto es un cuantificador universal afirmativo, ¿cuál voy a usar? La simbología de un cuantificador universal afirmativo. ¿Cuál es esa? Esta que vemos aquí. Tal cual. Mira. Coloco A igual que a X pertenezca a U P de X. Así tal cual, como la vemos aquí. Esa sería la simbología. O simplemente AX 2 puntos P de X. Y así represento mi cuantificador universal. Vamos por aquí. Listo. Y me están pidiendo además de eso que diga qué tipo de cuantificador es. Es un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Esa simbología nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es la frase en la que tú la puedes expresar, ¿cierto? Porque es dependiendo del contexto que te den, ¿cierto? De la frase que te den. Pero la simbología siempre va a ser la misma. ¿Cómo se simboliza un cuantificador universal afirmativo? Al revés.
¿Cómo se simboliza un cuantificador existencial afirmativo? La E mayúscula mirando hacia el otro lado. Siempre va a ser de la misma manera. ¿Correcto? Se simboliza, nunca va a cambiar, siempre va a ser, sí, la simbología siempre va a ser la misma. Lo que cambia es la expresión de acuerdo al argumento que te dieron. ¿Listo? Ese sería lo que se solicita en el ejercicio número 1. Entonces, mira, todo ángulo recto mide 90 grados para este primer ítem. Para el segundo ítem, mira, exactamente así. Así como se simboliza un cuantificador universal afirmativo. Mira que aquí simplemente coloqué el cuantificador universal y aquí este 90 grados X es lo mismo que decir P de X. Listo. Si tú me colocas AX, entre paréntesis 90 grados de X, está bien. Pero si tú me colocas A de X, dos puntos, P de X, para mí también está bien. Porque P de X hace referencia, como les decía, esto hace referencia ¿a qué? Al cuantificador, ¿cierto? Y P de X va a hacer referencia a todo lo que se dice después del cuantificador. ¿Listo? ¿Correcto? O a la condición que me están dando. O a la condición que me está dando el ejercicio. Eso es todo. Y por último, pues, identificar qué cuantificador es un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Perfecto, súper. Vamos adelante entonces. Vamos adelante para seguir abordando. Otro ejemplo, un ejemplo más chévere aquí. Vamos a ver, vamos a hacerlo entre todos. Cuantificadores, lo mismo. Cualquier letra que usted coja va a aparecerle de la misma manera. Le va a dar un argumento sin completar para que usted lo complete. Entonces dice, complete el argumento de tal forma que sea verdadero. A ver. Jirafa tiene 2 patas. A ver. ¿Qué frase sería? Exactamente. Obviamente ninguna jirafa tiene 2 patas, ¿cierto? Ya sabemos. ¿Cómo se simboliza entonces? Con una E, perdón, con una A pero negativa. Una A pero negativa, ¿cierto? Vamos adelante. Vamos adelante. Y es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Entonces ninguna jirafa tiene 2 patas. Mira, se simboliza de la misma forma. ¿Sí ves? Profe, pero es que colocan las negaciones acá en el argumento. También puedo colocarla acá, sin problema. Si tú colocas esta negación acá, al lado de la A, también, no hay ningún problema. Ya yo sé que estás representando un cuantificador universal negativo. Si colocas la negación acá o aquí, en las dos o en las dos, también, no hay ningún problema. ¿Listo? Aquí o allá o en las dos, lo importante es que se pueda identificar que es una negación, que está usando la negación. Que el cuantificador es negativo. ¿Listo? Y es un cuantificador universal negativo. ¿Ok? No hay problema si la coloca en las dos. No hay problema. No hay problema. Recuerda que en el ejemplo arriba que te di de simbología lo colocaban en las dos. Mira, ahí les voy a mostrar de nuevo. Acá en el ejemplo, mira que aquí la colocan en las dos. Entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Puede ser ahí o puede ser en el argumento, en la expresión o en la condición. ¿Listo? No tengo ningún problema en que la coloquen en una o en la otra. Lo importante es que se identifique que es negativo. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí dudas, preguntas o inquietudes? Listo. Con esto que acabamos de ver, muchachos, usted tiene la capacidad de abordar sin problema el ejercicio número 1. ¿Listo? Hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir. ¿Listo? Hay que escribir. Se puede omitir también. Usted simplemente puede colocar la condición, como les decía. Puede colocar la condición o puede colocarme PDX, que PDX simplemente hace referencia a la condición. ¿Listo? Ahí lo importante, muchachos, ¿qué es lo importante en este ejercicio número 1? Que yo logre identificar los cuantificadores. Este ejercicio número 1 es un ejercicio de identificación de los cuantificadores, de los tipos de cuantificadores que existen.
que usted cuando lea una frase diga, ah, bueno, esto es un cuantificador tal, este cuantificador tal, listo, perfecto. Entonces puede colocarme el P de X o simplemente la frase o la condición que te está dando el argumento. Obvio, sí señorita, se comparte a su correo. Sí, queda la grabación sin problema. Se comparte en correo y en la plataforma también podrán encontrar el link de esta grabación. ¿Listo? Perfecto, sigamos entonces. Todo lo que estamos aquí ya tenemos la capacidad entonces de abordar con éxito el ejercicio número 1, ¿cierto? Vamos entonces adelante y estudiamos la temática del ejercicio número 2. Esta es otra temática. Se llama proposiciones categóricas. Listo. Acabamos de ver entonces lo que fueron cuantificadores y entramos a ver esta otra temática que se llama proposiciones categóricas. Vamos a estudiar proposiciones categóricas. Dice, podemos decir que las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Y cuando hablamos de categorías, es porque se le agrega o se asigna una cualidad o cantidad en proposición. Listo. Decimos que es categórica porque se le agrega una cualidad o una cantidad. Eso es una preposición categórica. Listo. Voy a repetir muy lento. Podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Eso lo estudiamos en la unidad número 1, recuerden. Una proposición simple puede ser falsa o verdadera. Unidad 1, temática 1, proposición. Y cuando hablamos de proposiciones, esta vez categóricas, es porque se le agrega o se le asigna una cualidad o cantidad en la proposición. ¿Listo? Ok, vamos adelante entonces. En un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado. También, unidad número 1, temática 1, allá en la webconferencia 1, en todos los CIPAs que dieron con su tutor, en todas las temáticas que dieron ahí en cada centro donde pudieron asistir. Allí dimos lo que fue proposiciones simples y dijimos, la estructura básica de una proposición simple es que tenga un sujeto y un predicado. ¿Listo? Es aquello de quién o quién se habla o se dice algo. Él, ella, Juan, Pedro, la universidad, la casa, la silla, ese es el sujeto. Ahora, ¿qué es el predicado? Es aquello que se habla o se dice del sujeto. Juan estudia en la UNAD. Eso es el predicado, estudia en la UNAD. ¿Quién es el sujeto? Juan. Listo. La casa es blanca. ¿Quién es el sujeto? La casa. ¿Quién es el predicado? Que es blanca. Esa es la estructura básica de una proposición. Sujeto más predicado. ¿Ok? Ahora, agreguémosle una cantidad, ¿cierto? O una proposición categórica. Sería, ningún soltero es casado. Ahí está el ejemplo. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Se dieron cuenta que tiene un sujeto y un predicado, pero ahora le agregamos algo nuevo. ¿Listo? Entonces, la estructura de una proposición categórica tiene lo siguiente. Tiene un cuantificador, tiene un sujeto, tiene una cualidad, verbo o cúpula y tiene un predicado. Ojo pues, ojo con esto, muchachos. Ya pasamos de una estructura básica a tener un sujeto y un predicado a tener dos elementos nuevos. ¿Cuáles son esos dos elementos nuevos? Un cuantificador y una cúpula o verbo, ¿cierto? Para organizar entonces toda la estructura de una proposición categórica. Entonces, una proposición categórica tiene la siguiente estructura. Tiene un cuantificador, tiene un sujeto, tiene una cúpula y tiene un predicado. Vamos adelante entonces. A ver, vamos a mirar cada uno de estos elementos en detalle. ¿Qué es el cuantificador? Determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de ellos o solo un elemento del conjunto. Para eso es que estudiamos cuantificadores. Para saber, cuando encontremos una proposición categórica, qué tipo de proposición categórica es. ¿De acuerdo? Ya sabemos cuantificadores, ¿cierto? Para eso es que se estudia lo que es cuantificador. Porque el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos, ¿cierto? O a alguna parte de ellos.
o a uno solo. ¿Qué hace el sujeto? Es el conjunto, subconjunto de individuos o cosas de los que se trata la proposición. Luis, Pedro, la universidad, la casa, la silla, el carro. En ejemplo. Digamos, en la cúpula, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Listo. ¿Y qué es el predicado? Es lo que se afirma o se niega del sujeto. Lo que se dice del sujeto. Ok. Vamos adelante. Vamos adelante. Profe Marlon, un segundo, aquí hay una estudiante que dice que por favor detenga la diapositiva. No sé si quizá va a tomar una. Listo. Ahí. ¿Esa o la anterior? ¿Esa? Pregúntale si esa está bien o la anterior. Esta. Ok. Me avisas cuando pueda seguir. Yo creo que ya. Listo, perfecto. Vamos adelante. Ok. Vamos a mirar entonces un ejemplo general y un cuadro que nos define la estructura de una proposición categórica. Vamos a mirar este ejemplo. Ok. Dice, todos los hombres son mamíferos. Entonces, si tú miras, cada uno de los elementos de la estructura de una proposición categórica están allí. El cuantificador es todos, el sujeto son los hombres, el verbo, la cúpula es son, y el predicado es mamíferos. Otro ejemplo, algunos casados son felices. Cuantificador, algunos, sujeto, los casados, la cúpula son, y el predicado felices. Se percibe que los tipos de enunciados, sujeto y predicado, son los que encontramos en una fórmula lógica que también es conocida como aristotélica, tradicional o silogismo categórico. Listo. Lo que interesa aquí es que nosotros podamos ver la estructura o si la estructura general de una proposición categórica. Recuerde que siempre va a tener un cuantificador, un sujeto, una cúpula y un predicado. ¿Listo? Sigamos adelante. Se clasifican según la cualidad y cantidad. Según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Cuando el predicado es compatible con el sujeto es afirmativa. Cuando el predicado no es compatible con el sujeto es negativo. ¿Listo? Según su cantidad pueden ser también singulares o particulares. Cuando se refiere a uno o algunos elementos de la clase del sujeto, puede ser singular, ¿cierto? O particular. Y también puede ser universal cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. Seguimos estudiando características de proposiciones categóricas. Vamos a mirar este ejemplo. S es P. Quiere decir que el sujeto es compatible con lo que se dice del predicado. S no es P. Quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que se dice del predicado. Entonces es una proposición categórica negativa. ¿Correcto? Bueno, aquí miremos. Existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas. 4 formas típicas. Recordemos que cuando dimos cuantificador aprendimos 4 tipos básicos de cuantificador. Bueno, aprendimos 5, pero los más usados son estos 4. Universal puede ser afirmativo o negativo. Particular o existencial puede ser afirmativo o negativo. Ahora, en este esquema les dan esta nomenclatura. Dicen que una proposición categórica universal afirmativa se representa con la letra A. Que una proposición universal negativa se representa con la letra E. Que una existencial o particular afirmativa se representa con la letra I. Y que una existencial o particular negativa se representa con la letra O. Listo. Entonces, se lee así. Todo ese P, vamos a mirar un ejemplo. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Ahí está. Aquí está, se dan cuenta todos. El cuantificador, se da cuenta del sujeto, los lenguajes son, aquí está la cúpula, y lenguaje informático sería el predicado.
Si se dieron cuenta la estructura y los elementos de cada uno. Y decimos entonces que es una proposición categórica universal afirmativa y la representamos con la letra A. Entonces decimos, ¿qué tipo de proposición categórica es esta? Es un tipo A. ¿Por qué es un tipo A? Porque es una proposición universal afirmativa. Correcto. Así sucede con todos. Para la tipo E sería ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. ¿Listo? Esas serían las universales. Vamos a mirar las particulares. Por ejemplo, la I. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. ¿Qué tipo de proposición categórica es esa? Una tipo I. ¿Por qué es una tipo I? Porque es una particular afirmativa. Ahora miremos estas. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Algunos, o la palabra algunos me define que es una particular o existencial que negativa. Algunos no son. Entonces, una proposición categórica tipo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces el ejemplo del ejercicio número 2 para ir cerrando esta parte. El ejemplo del ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 vamos a encontrar una frase como la que vemos aquí. Ningún león es herbívoro y nos piden que hagamos lo siguiente. Piden, identifique el cuantificador y la cualidad o cúpula. Clasifique la proposición categórica según la clase que sea y construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma. Escuchen, son 4 tipos básicos. Estos 4 tipos básicos. Vamos a descubrir allá cuál de estos nos dieron, el primero, y después se construyen el resto, los otros 3. ¿Listo? Entonces vamos con esta. A ver, ningún león es herbívoro. Entonces les escucho. ¿Cuál sería el cuantificador y cuál sería la cúpula? O solamente vamos a mirar cuál sería el cuantificador. Ese, ningún es el cuantificador. Listo. ¿Cuál sería la cúpula? Es exactamente. Ahora sí, ahí resolvimos el primero, el primer ítem, ¿cierto? Ahí resolvimos el primero. ¿Cuál es el cuantificador? Ninguno. ¿Cuál es la cúpula? Es. Ahora resolvamos el segundo ítem. ¿Cuál es la proposición categórica según la clase? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ok, muy bien. Ojo. Ojo, la persona que está colocando E menos, la tiene mal. Es un universal negativo. Universal negativo. Perfecto. Entonces decimos, el tipo de proposición es una universal negativa. Ahora, ¿qué me piden? Como ya tengo la universal negativa, ¿cuál me falta entonces? Para completar el resto y tener las 4 formas de presentar. Me falta la universal afirmativa, me falta la particular afirmativa y la particular negativa, ¿cierto? No, no hay linda asistencia. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya tengo la primera, ningún león es herbívoro. Entonces ahora digo, todo león es herbívoro. Y digo, algún león es herbívoro y después digo, algún león no es herbívoro. Y completo las tres formas en las que me lo están pidiendo. ¿Listo? Ahí tengo las 4 formas de poder presentar esa proposición categórica. Ningún león es herbívoro, todos los leones son herbívoros, algunos leones no son herbívoros y algunos leones son herbívoros. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas o inquietudes, les escucho en el chat o les leo en el chat más bien. Sí, claro, puedo repetir el ejercicio sin ningún problema. Claro que sí, vamos a repetir el ejemplo. Independientemente de la letra que usted escogió, en el ejercicio número 2 le van a dar una frase, como esta que vemos aquí. Listo, nos van a dar una frase. Vamos a copiar esta frase. Me toma un momento. Ya.
Mira un momento, por favor, trato de tener el ejemplo más claro. Listo, nos van a dar esta frase. Ok. Listo, ahí tengo la frase, vamos a recortarla para que quede más chévere el asunto. Listo, nos dan esta frase, ¿cierto? ¿Y qué nos piden de esta frase? Nos piden esas tres cosas que ustedes ven ahí. Nos piden que definamos. Vamos a hacerlo aquí mejor. Listo, ahora sí. Sí, esto aquí. Ok, mira. Aquí estamos entonces. Entonces nos dicen, listo, tengo esta frase. Nos dicen, identifique el cuantificador y la cualidad. Entonces yo voy a identificar cuál es el cuantificador y cuál es la cualidad. ¿Cuál sería mi cuantificador aquí? Dependiendo de los tipos de cuantificador que hay, recuerden que es lo primero que está en la frase. Entonces mi cuantificador sería este, ninguno. ¿Y cuál sería la cúpula? Es, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo aquí. Ya, con eso hice el primer ítem, identifiqué. Ahora me dicen, diga o identifique qué tipo de proposición es. Obviamente, como usa la palabra ninguno, es un tipo de proposición que universal negativa. Entonces digo, listo, esto es un tipo de proposición universal negativa. Y con eso resolví mi segundo ítem. Ahora me dicen, construye los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma. Entonces, como ya tengo esta primera, que utiliza la palabra ninguno, ¿cierto? ¿Cuál? Me faltan otros tres, porque recuerden que son 4 tipos. ¿Cuál me falta aquí? Utilizar la palabra todo, ¿cierto? Utilizar la palabra alguno y utilizar la palabra alguno no, ¿cierto? Simplemente voy a usar esto mismo, exactamente igual en cada frase. Todo león es herbívoro, algún león es herbívoro y algún león no es herbívoro. Eso es todo lo que voy a hacer en el ejercicio. No es más de ahí. ¿Listo? ¿Claro con eso? Listo, perfecto. Entonces eso es todo lo que nos piden en el ejercicio número 2. Aquí está, tal como se lo mostré en el ejemplo. Y eso es todo, muchachos. Con estas dos temáticas que acabamos de abordar, lo que son cuantificadores, tipos de cuantificadores y proposiciones categóricas, usted puede abordar sin ningún problema los ejercicios 1 y 2 de la guía. ¿Listo? Entonces, ha sido un placer, muchachos, poder acompañarles en este espacio, seguir aquí en el chat. Los dejo con la profesora Vanessa para que puedan seguir desarrollando el resto de temáticas para abordar ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Profe Vanessa, te dejo ahí en sala con los muchachos. Quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado y confirmar una vez más si todo está claro las dos temáticas que vimos, por favor. Listo, profe. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, claro, denme un momento, por favor. Ya dejo de compartir. Gracias, muchachos. Por favor, me confirman si todos están viendo la pantalla.
Ok, profe Marlon, le pido el favor que en la opción participantes me ayude a admitir a los estudiantes que vayan ingresando, porque hasta ahorita todavía estaba admitiendo, ¿listo? Por favor. Bueno, chicos, mi nombre es Vanessa Linares, como les dijo el profesor Marlon, los vamos a estar también acompañando. Les voy a explicar sobre los siguientes 2 puntos de la guía. Ya para estos siguientes 2 puntos, ya el profesor pues les acaba de mencionar, digamos, como unos conceptos elementales sobre los tipos de proposiciones. Dentro de ellas, les recordamos, un segundito, cualquier el láser. Profesor Marlon, ¿me confirma si usted puede admitir personas? Sí, profe, ya lo estoy haciendo, tranquila. Ah, listo. Ok. Listo. Entonces tenemos los tipos de proposiciones: universal afirmativo, que está por A. Ya el profesor Marlon les acaba de explicar cuando vemos de pronto que todo S es P o que se cumple una condición para todos, digamos, para todos los sujetos puede ser, se denomina universal afirmativo. Ya hacemos que el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. La universal negativa se denota con la letra E, sería ningún S es P, es el cuantificador universal, y la cualidad sería negativa. Ya vamos a ver ejemplos. Particular afirmativa se denota con la letra I, algunos S son P, y particular negativa, algunos S no son P. Aquí tenemos esas clases que les acabo de mencionar, la denominación, y aquí hay unos ejemplos. Entonces, clase A, que es universal afirmativa, dice, todos los hombres son mortales. Clase E, que es universal negativa, ningún hombre es mortal. Clase I, que sería particular afirmativo cuando tenemos que algunos es y alguna cualidad. Algún hombre es mortal en este caso. Clase O, particular negativo. Algún S no es P, algún hombre no es mortal en este caso. Entonces, resulta que ustedes para el ejercicio 3 de la guía les ofrecen o les brinda la guía un cuadro de oposición. ¿Qué es ese cuadro de oposición o cómo lo vamos a utilizar? Este cuadro de oposición nos sirve para nosotros ubicar las proposiciones que nos está dando el ejercicio. Entonces, el cuadro de oposición tiene la siguiente estructura. O sea, esta estructura ustedes ya no se la van a inventar, ya está creada. Ustedes lo único que van a hacer es revisar el cuadro, qué tipo de proposición tienen ustedes y ubicarla en uno de los lados del cuadro. ¿Cómo así? Vamos a ver. Resulta que vamos a tener un cuadro como este. Aquí vamos a tener A, que es A, las proposiciones tipo A, es decir, las que son universales afirmativas. ¿Cuáles son esas universales afirmativas? Las que dicen todo S es P. Cuando yo tenga o cuando encuentre dentro del ejercicio una proposición universal afirmativa, yo la voy a ubicar en este sitio. Listo, tenemos las clases E de este lado. Como les digo, ya esta forma del cuadro de oposición ya está lista. Ustedes lo único que van a hacer es ubicar las proposiciones. De este lado irían, aquí al costado izquierdo inferior, irían las particulares afirmativas, que serían las tipo I. Y de este lado, costado derecho inferior, particulares negativas, que serían las tipo O. Entonces, resulta que si yo tengo dos proposiciones y las ubico dentro del cuadro, entre proposiciones se va a establecer una relación. Esa relación me puede indicar que las proposiciones son contrarias, son subalternas, son contradictorias, dependiendo de la ubicación de esa proposición. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, resulta que nos dice aquí en la teoría que dentro del cuadro de oposición, la relación es contradictoria cuando dos proposiciones tienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren, aquí dice, de la cantidad y la cualidad. Son contrarios cuando mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. Pero, bueno, y la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Subcontrarios cuando mantienen el mismo sujeto, el mismo predicado, la cantidad en este caso es particular,
y difieren en la cualidad. Y subalternos cuando tienen el mismo sujeto, el mismo predicado, la cualidad es la misma, pero difieren en la cantidad. De hecho, esta teoría no es necesario tampoco que se la aprendan, pero sí es muy importante que ustedes, ¿qué es lo que van a aprender? ¿O qué es lo importante que ustedes implementen? La ubicación de las proposiciones en cada, digamos, como en cada extremo, para luego establecer si son contrarias, si son subalternas. Ejemplo, si yo tengo, todos los políticos son democráticos. Esta proposición es tipo ¿qué? ¿Quién me dice en el chat? Todos los políticos son democráticos. Universal positivo, universal afirmativa. Recuerden exacto que es universal afirmativa. Y si a mí me dicen, algunos políticos no son democráticos, sería tipo ¿qué? Esto. Algunos políticos no son democráticos. Algunos, ojo, algunos políticos no son, no estoy diciendo todos. Algunos políticos, particular negativo, muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cuadro de oposición? Que cuando yo tengo todo ese SP, en este caso todos los políticos son democráticos, ¿yo qué voy a hacer? Ubico la proposición aquí. Y cuando me dicen ubicar la proposición aquí es simplemente escribirla o saber qué es tipo A. Y luego aquí en este ejemplo nos dice, algunos políticos no son democráticos. Quiere decir que es tipo O, ¿cierto? Particular negativo. Ustedes mismos lo acaban de mencionar. Entonces, en ese orden de idea, ¿cuál es la relación entre esas dos proposiciones? Según el cuadro. A ver, el mismo cuadro se los está diciendo. Contradictorio. Contradictorio, muy bien. Contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque si yo tengo una proposición ubicada aquí en este lado y tengo la segunda proposición aquí, lo único que voy a hacer es leer qué es lo que me está diciendo el cuadro. Aquí dice contradictorio. Entonces, este punto, chicos, es supremamente sencillo. Lo que deben tener muy claro, porque ya ahora leyendo el chat, es cuándo es universal afirmativo, cuándo es universal negativo, cuándo es particular afirmativo y cuándo es particular negativo. Entonces, como les mencionaba el profesor, cuando a mí me hablan de todos, todo es, o todo tiene, o todo perro ladra, por ejemplo, eso es algo universal afirmativo. Primero, porque me está dando la cantidad que es todo. Y segundo, porque la cualidad está siendo afirmativa. Pero si me dicen algunos perros no ladran, algunos, yo sé que alguno es particular, pero me está diciendo que no ladra, negativo. Entonces, es la manera como de ir ubicando. Entonces, lo principal es que nosotros podamos determinar correctamente el tipo de proposición. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro el tipo de proposición, la vamos a ubicar incorrectamente en el cuadro de oposición. Listo. Continuemos. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Dice, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Entonces resulta que ustedes deben obviamente saber cuál es el cuantificador, cuál es el término, cuál es la cualidad o cópula. Recordemos que la cualidad o cópula es lo que une al sujeto, que en este caso serán los automóviles, con el predicado. Entonces, aquí dice, proposición P, todos los automóviles son consumidores de gasolina. ¿La estructura cuál es? Cuantificador, todos. Término sujeto, estamos hablando de automóviles. Cualidad, en este caso son, que es lo que une al sujeto con el predicado, y predicado el resto de la oración. Luego dice, Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Q, ningún es el cuantificador, término sujeto automóvil, cualidad es, entonces es importante que tengamos en cuenta aquí esto. Aquí no es cualidad son, porque eso no me está diciendo la proposición, cualidad es. Y término y predicado el resto de la oración o de la proposición. Entonces, en este caso, aquí dice, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Ese es tipo A, universal afirmativa. ¿Por qué? Porque el cuadrito que les estábamos mostrando anteriormente
que le pueden tomar una foto. Eso es lo que nos está diciendo. Esto tampoco ustedes lo tienen que inventar, ya este cuadrito está dado. Entonces, por otro lado dice, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, ya sabemos que ningún quiere decir que ningún sujeto cumple con esa condición, será universal negativa, tipo E. Entonces, son tipo A y tipo E. Teniendo ya eso claro, ¿qué hago yo? Yo ya sé que tengo una proposición tipo A y tengo una proposición tipo E. En este caso, al ubicarles en el cuadro oposición, ¿qué relación me está dando? El mismo cuadro se los está diciendo. Si tienen contrarias, muy bien. Análisis. Si tienen no son, es completo, no son. Si tienen es, no tienen, la cualidad o la cópula sería no tienen. No comen sería no comen. Vuelan sería vuelan. Listo, aquí no necesariamente siempre va a ir son, es, no es. Va a ser por lo general un verbo, puede ser un verbo que va a unir el sujeto con el predicado. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Luego dice, todos los automóviles son eléctricos. Entonces, fácil, pues nuevamente hacemos la estructura, el cuantificador sería todos, el término sujeto los automóviles, la cualidad en este caso son, casualmente, la mayoría de las proposiciones que le hemos mostrado están dadas con son. Eso no quiere decir que ustedes en sus ejercicios todas las cualidades va a indicar que son o es. Depende de la proposición que les esté dando. Y término predicado, eléctricos. Listo. Algunos automóviles son eléctricos, algunos automóviles son eléctricos. Entonces voy a tener una proposición universal afirmativa, que sería esta, la P, universal afirmativa, porque eso es lo que me está diciendo el ejemplo, perdón, la explicación. Y la segunda es particular afirmativa, porque aquí dice algunos son, es decir, algunos automóviles cumplen con cierta condición. Es decir, voy a tener una proposición tipo A y una proposición tipo I. ¿Por qué? Porque esto mismo me está diciendo que cuando es particular afirmativa es tipo I. Entonces, tipo A y tipo I. ¿Qué hacemos? Lo único que vamos a hacer es ubicar las proposiciones en las letras o en las clases que me está indicando ese cuadro de oposición. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de relación tienen? Ya que un compañero se adelantó, me dijo subalternas, efectivamente, son subalternas, porque el mismo cuadro les está diciendo. Entonces, continuemos. Fíjense este ejemplo. Ya este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el cuadro, les toca hacer el cuadro, ustedes lo pueden copiar y pegar lo pueden copiar y pegar. Ustedes tienen un anexo, de hecho. Lo pueden coger allí, en el anexo de la guía 2, que encuentran en el entorno de aprendizaje. Ahí encuentran el cuadro. Es más, en la misma guía también se los está dando. Entonces, ustedes lo pueden copiar, lo pegan en el trabajo y lo importante es que ustedes indiquen esta proposición es tipo A, esta proposición es tipo I, y hagan una rayita, pueden hacer una lineecita al ladito del cuadro. Si es, por ejemplo, veamos un segundito. Pueden coger el cuadro y al ladito le hacen una lineecita aquí de este lado, o le hacen una lineecita de este lado, ¿listo? Para uno saber que ustedes están identificando correctamente esa relación. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, todos los bancos tienen horario extendido. Fíjense ustedes que aquí ya yo no tengo la palabra o el verbo es ni son. Aquí estoy indicando otro verbo, otra acción. Y algunos bancos no tienen horario extendido. Entonces, cuantificador, todos. Sujeto, estamos hablando de bancos. Tienen cualidad o la cópula sería tienen, porque es lo que está uniendo el sujeto con el predicado. Y el término predicado, horario extendido. Por otro lado, entonces, ya sabemos que todo, cuando me dicen que todo S es P, sería, ¿qué tipo? Universal afirmativa, ¿cierto? Ahora me dice, algunos bancos no tienen horario extendido. Cuantificador algunos, término bancos, cualidad, aquí respondo a la pregunta que me estaban haciendo por chat, no tienen. ¿Listo?
y término predicado horario extendido. Este sería particular negativa, que sería tipo O. Entonces, si yo tengo una relación entre una proposición tipo A y tipo O, vamos a ver qué nos dice el cuadro. Tipo A y tipo O sería ¿qué tipo de relación? A ver, ¿cómo quedaría? ¿Qué nos dice el cuadro de oposición? Aquí dice contradictorias Andrea. ¿Están de acuerdo? Lorena también. Listo, exactamente, contradictorias, porque el mismo cuadro me está diciendo que son contradictorias. Entonces, vamos a ver este siguiente ejemplo. Algunos ríos no son navegables. Cuantificador algunos, términos ríos, cualidad no son, aquí también responde la pregunta que me hicieron por chat, y términos navegables. Entonces, cuando me dicen algunos ríos no son, es particular negativa. Algunos ríos no, y la acción, particular negativa. Y algunos ríos son navegables, particular afirmativa. Entonces, quiere decir que me va a quedar una tipo I y una tipo O. Entonces, si yo tengo una tipo I y una tipo O, ¿qué me dice el cuadro de oposición? Que las proposiciones son ¿cómo? Subcontrarias, dice Wilfredo, Yandri, muy bien, exacto. Las proposiciones son subcontrarias. Perfecto, entonces este punto, señores, es súper sencillo, ya con todo lo que les acaba de mencionar el profesor Marlon, toda la teoría, todos los ejemplos y explicaciones, yo creo que es bastante sencillo. Entonces, resulta que nosotros aquí quiero que ustedes me indiquen qué tipo de proposición es la número 1. Algunos estudiantes del curso están conectados a la web. Es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y dice Yandri, es decir, particular afirmativa. Muy bien. Particular, Andrea. Y otra cosita, chicos, recuerden que aquí decimos afirmativa o negativa. No es positivo, ¿listo? Afirmativo. Recuerden que es afirmativo. Universal afirmativo es una cosa. Recuerden. Ok, particular afirmativa. Muy bien. Ahora dicen que es tipo I. Siguiente, todos los estudiantes del curso están conectados a la web. Sería tipo A. Entonces, esto quiere decir que así que aquí queda, o la segunda proposición es tipo A y la primera es tipo I. Las proposiciones son ¿cómo? ¿Son cómo? Andrés dice que subalterna, Andrea que subalterna. Efectivamente, subalternas. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuemos. Clasificación de proposiciones categóricas. Entonces, chicos, me da un segundito. Me da un segundito. Listo. Entonces, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo similar. Yo creo que eso pues ya les quedó bastante claro. Vamos a pasar, me da un segundo, al siguiente punto, que sería el punto número 4. Primero quiero saber si quedó alguna duda puntual del punto 3. ¿Hay alguna duda del punto 3? Ok, súper claro y súper sencillo. Entonces, resulta que para el último punto ya es sobre tipos de razonamiento. Entonces, ¿qué razonamiento? Es una actividad que nos permite organizar y estructurar ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, que son justamente los que le estamos pidiendo en la guía número 2.
Entonces, este tema también es muy sencillo, chicos. Resulta que el razonamiento deductivo parte de algo general para llegar a unas conclusiones particulares. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Dice, es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular, es decir, que de algo que es general va deduciendo conclusiones particulares. Tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Las características principales es que, primero, establece conclusiones a partir de generalizaciones. Ya le voy a mostrar cómo, eso en la teoría, cómo se traduce a la práctica. Por otro lado, las conclusiones siempre van a ser válidas, es decir, siempre van a ser verdaderas. Por otro lado, no genera en sí un nuevo conocimiento, ya que esto se ha verificado previamente. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Luego dice, los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, si nos damos cuenta que estamos partiendo primero de un hecho general. ¿Cuál es ese hecho general? Que los murciélagos son animales mamíferos, que duermen de día y vuelan de noche. Luego tenemos otro hecho general, dice, que ya es un poco más particular, pero sigue siendo general. Dice, los animales que vuelan tienen alas. Y teniendo en cuenta estos dos hechos generales, llego a una conclusión en particular que sería esto último. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, cuando yo vea algo así, chicos, cuando yo vea algo así, quiere decir que estoy hablando de un razonamiento deductivo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok, perfecto. Listo. Entonces, como les decía, parte de lo general para llegar a lo particular. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Premisa 2, Nairo Quintana es ciclista. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la conclusión de estos hechos generales? A ver. ¿Cuál puede ser la conclusión en particular a la que se puede llegar? No hay enlace de asistencia. Recuerden que en las web no se hace enlace de asistencia. Estén pendientes, por favor, de la explicación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la conclusión? Aquí Yandri dice, Nairo Quintana tiene buen físico. Nairo Quintana tiene buen físico. Bueno, vamos a ver. Listo. Ya vamos a ver si eso es cierto. Segundo ejemplo, toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa menor, toda rosa es planta. ¿Cuál creen que ustedes que es la conclusión que se puede llegar de estas premisas, de esta general? Los leo. Toda rosa nace, se reproduce y muere. Toda rosa muere. Bueno, vamos a ver si la primera conclusión y la segunda conclusión es correcta. Entonces, primera conclusión, Nairo Quintana tiene buen físico. Muy bien, estamos partiendo de unos hechos generales para llegar a algo en particular. Y la segunda conclusión dice, toda rosa nace, se reproduce y muere. ¿Por qué? Porque toda rosa es planta y aquí me está diciendo la premisa general que toda planta nace, se reproduce y muere. Entonces, cuando yo encuentre algo así, quiere decir que estoy hablando de un razonamiento deductivo. Por otro lado, también tenemos razonamientos inductivos. ¿Cuáles son esos razonamientos inductivos? Son esos que nosotros, es lo contrario del deductivo. ¿Listo? ¿En qué sentido? Que este parte de premisas particulares para llegar a una conclusión en general. Tiene unas características diferentes a las de razonamiento deductivo. Por ejemplo, mientras esta generaliza, o sea, llegamos a un hecho general a partir de las observaciones, ¿qué hacía el deductivo? Llegábamos a una conclusión a partir de una generalización, aquí es lo contrario. Por otro lado, en el deductivo, decía que las conclusiones todas eran válidas, es decir, que todas eran verdaderas. Pero aquí en el inductivo, las conclusiones
son probables, es decir, que puede que sean ciertas y puede que pues no sean ciertas. Y por otro lado, tienen el objetivo de generar nuevo conocimiento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Listo, fíjense este ejemplo, que este ejemplo es bastante larguito y ustedes no tienen por lo general ejercicios así, pero vamos a revisarlo. Dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes 1 año. Él notó que el siguiente año caería martes y que caería miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer lunes dentro de 7 años. Entonces, ¿creen ustedes que Pedro aquí está utilizando razonamiento inductivo? ¿Sí? ¿No? Javier dice que sí. Sí, ok. Efectivamente, está usando un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque él está haciendo una generalidad, es decir, él está concluyendo que su cumpleaños volverá a caer lunes dentro de 7 años. ¿Por qué? Porque él observó una serie de hechos, es decir, él revisó unos hechos particulares, que un día cayó lunes, que después cayó un martes, que después cayó miércoles. Y teniendo en cuenta esas particularidades, llegó a una conclusión. Listo. Esto puede ser verdad como no puede ser verdad, que es justamente una de las características del razonamiento inductivo, que son probables. Es decir, no necesariamente son válidas. Entonces, aquí está la comparación de la que les estaba hablando. Razonamiento deductivo parte de un principio general, pero el inductivo parte de un caso en particular. Concluye en el deductivo un caso particular y en el inductivo una generalidad. Conclusión siempre es verdadera y aquí la conclusión no siempre es verdadera. Entonces, vamos a revisar estos dos ejemplos. Dice, el primero, ustedes me van a decir qué tipo de razonamiento es. El primer ejercicio, el primer ejemplo dice, Juan y Carlos regalan a su mamá, Fabiola, un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París. ¿Ustedes creen que esto es un razonamiento inductivo o deductivo? Andrea dice que inductivo. Ah, bueno, no. 11:38. Sol dice que deductivo, inductivo, inductivo, inductivo. Listo. Chicos, recuerden que aquí en estamos partiendo de unos hechos particulares. El primer hecho me está diciendo que Juan y Carlos, perdón, regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años. Perfecto. ¿Para qué? Para celebrar el cumpleaños. Luego dice, la mamá de Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Esto es un hecho también particular. Y dice, por lo tanto, el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París. Es decir, se está generalizando algo a partir de unos hechos particulares. Y no necesariamente esta conclusión es verdadera, porque no sabemos si Juan y Carlos le va a dar de regalo a su mamá que viaje a París. Entonces, ¿sería qué tipo? Inductivo. Siguiente dice, el consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de la fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, ya aquí les estoy mostrando la respuesta de tipo deductivo. ¿Por qué es de tipo deductivo? Porque está partiendo de unas generalidades. Primero, que el consumo de la fibra acompañado de una dieta balanceada puede disminuir los niveles de colesterol. Y así llega a una conclusión en particular. ¿Me da un segundito? Listo. Entonces,
Entonces, ¿por qué es deductivo? Porque parte de unos hechos generales para llegar a unos hechos particulares. Fíjense ustedes que aquí, mientras que esto no necesariamente es verdadero, esto, ¿qué ven ustedes aquí? Que esto sí es verdadero. ¿Por qué? Porque es que el razonamiento deductivo siempre va a ser válida la conclusión. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedaron claros estos dos ejemplos? Listo. Listo. El siguiente ejemplo es un ejemplo que está también muy sencillo. Entonces, en este caso estamos partiendo de un hecho particular para llegar a uno general. Si yo parto de un hecho particular para llegar a uno general, quiere decir que estoy aplicando ¿qué tipo de razonamiento? Inductivo. Muy bien. Entonces, dice premisa 1, Juan compró un carro de la marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de la marca Renault y salió muy bueno. ¿Cuál puede ser la conclusión al yo ver estas dos premisas? Que la marca Renault es de buena calidad, que la marca Renault sale muy buena. Efectivamente. Entonces, y no necesariamente eso es cierto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que hay, bueno, yo vi que a fulanito le salió bueno el carro y a fulanita le salió también bueno el carro de la misma marca, entonces yo concluyo que es que esa marca es buena. No necesariamente eso va a ser válido. Ahora, siguiente ejemplo, dice, Juan salió a la lluvia y se mojó. Juana salió a la lluvia y se mojó. Conclusión, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Pues ahora aquí casualmente es válido, pero como les dije, no necesariamente. Y aquí estamos partiendo de dos hechos particulares para hacer una generalidad. Listo, último ejemplo. Y este ejemplo ustedes lo tienen en la guía. Juan se moja, dice Andrés. Chicos, último ejemplo, y este ustedes lo tienen en la guía, no, perdón, en el anexo. En el anexo, que ya ustedes saben que en el anexo que ustedes tienen en plataforma encuentran ejemplos de cada uno de los ejercicios tal cual como los deben desarrollar, tal cual como los deben entregar. Entonces el anexo dice, les están dando dos premisas y dice la premisa 1, todos los cursos de la UNAD de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento a sus estudiantes. Luego dice premisa 2, María y Felipe asisten a los CIPAS y a las webconferencias, estrategias de acompañamiento del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Conclusión, ¿listo? Dice, el curso Pensamiento Lógico y Matemático es de primera matrícula. Entonces, como estoy partiendo de unos hechos generales para llegar a un hecho particular, quiere decir que el tipo de razonamiento es deductivo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la guía? Identificar el tipo de razonamiento y algo muy importante que no se les olvide es argumentar o justificar por qué ese tipo de razonamiento. En este caso, ¿qué ejemplo nos muestra el anexo? ¿Qué argumentación, qué justificación indica? Que es de tipo deductivo, ya que parte de una generalidad que son las estrategias de acompañamiento que brindan los cursos de primera matrícula en la UNAD. Y de aquí se deduce que si el curso Pensamiento Lógico y Matemático las implementa es porque es un curso de primera matrícula. Esta es la argumentación o justificación o parecida a esta que ustedes deben hacer para sus ejercicios, el ejercicio que eligieron. ¿Cuál es la diferencia de un hecho quedó claro? Anderson dice, ¿cuál es la diferencia de un hecho particular a uno general? Anderson, un hecho general, si podemos dar cuenta, miremos este mismo ejemplo. Ok, miremos este mismo ejemplo. Aquí me dice, todos los cursos de la UNAD de primera matrícula ofrecen diversas estrategias de acompañamiento. Aquí me está hablando de una generalidad, de un todo, es decir, que todos los cursos de primera matrícula ofrecen unas estrategias de acompañamiento. Premisa 2, dice, María Fernanda y Felipe asisten a CIPAS y webconferencias del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, aquí me está diciendo que todos los cursos de primera matrícula de la UNAD tienen estrategias de acompañamiento. Aquí por otro lado me está diciendo que
El curso Pensamiento Lógico y Matemático tiene estrategias de acompañamiento. ¿Por qué? Porque me está diciendo que María y Felipe asisten a CIPAS o conferencias, estrategias de acompañamiento de ese curso. Y teniendo en cuenta estos hechos que son generales, porque aquí me está hablando de un todo, concluye algo específico. ¿Y qué es algo específico o particular? Para que quede claro. Que el curso Pensamiento Lógico es de primera matrícula. ¿Sí quedó claro, Anderson? Ok. Entonces es como ustedes ir viendo o ir jugando con eso. Esto me está hablando de un hecho general, me está hablando de algo específico. Miren, por ejemplo, el ejemplo que les acabo que les mostré anteriormente. Decía, Juan compró un carro de la marca Renault y salió bueno. Esto no es una generalidad, esto es un hecho particular. Luego dice, Andrea compró un carro de la marca Renault y le salió muy bueno. Esto también es algo, un hecho particular. Y luego dice, por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Cuando hablo de una generalidad, quiere decir que yo estoy llegando a una conclusión a partir de unos hechos particulares que yo vi, ¿ya? Y esto no necesariamente es cierto. ¿Sí quedó claro? Listo. Preguntas, señores. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Ok, no hay preguntas. Bueno, chicos, yo creo que quedó todo muy claro. Gracias al profe Marlon por el tiempo y la explicación. Y bueno, los invitamos, como les decía el profe, a ir enviando los aportes por el foro con tiempo para que los docentes les podamos ir guiando, indicando van bien, le falta esto, haciendo las correcciones, porque si lo dejan para último momento, pues muy difícilmente van a poder hacer las correcciones con tiempo. Entonces, chicos, que tengan un resto de día excelente. Un abrazo. Voy a dar por terminada la grabación. Sí, a sus correos institucionales va a estar llegando la grabación. ¿Listo? Que estén muy bien, señores. Hasta luego. Chao.